Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Hoy hablaremos de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y debemos ir al libro de Levítico, capítulo 24, versículo 10. Allí encontramos un suceso y dice lo siguiente. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. El versículo 11 sigue diciendo, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo, y lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomí, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y el versículo 12 sigue diciendo, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y el versículo 13 continúa diciendo, y Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 14, saca el blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo, toda la congregación. Versículo 15 sigue diciendo, y a los hijos de Israel hablará diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Versículo 16, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera. ¿Qué es blasfemia o blasfemar? Viene de una raíz tanto hebrea y griega, que se traduce por injuria, por difamación o por insulto. Eso quiere decir que todo aquel que blasfema, difama o insulta atenta contra la dignidad de aquel que es injuriado o se ha blasfemado, porque afrenta y mancilla su honor, y se pone en tela de juicio su credibilidad, su honradez, o su forma a su buen nombre, o su fama o su buen nombre. Una blasfemia puede manchar la reputación de alguien que puede llegar a pisotear la honradez y la amabilidad de aquel que se blasfema o se injuria o se insulta. En la Biblia la blasfemia es una forma abusiva de hablar en contra de Dios y de las cosas que Dios considera sagradas. Así que la blasfemia es una arremetida directa contra Dios, contra sus mandamientos, contra sus leyes y contra todas aquellas cosas que Dios considera sagradas. Por eso los 3 mandamientos universales de la ley de Dios que ya vimos, que es el amor, en los 3 primeros mandamientos inciden o coinciden en la incomparable posición de Dios como soberano universal. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El nombre de Jehová es santo, bendito y puro. Por lo tanto, no se puede tomar el nombre de Dios de una manera inapropiada, abusiva, y no se puede hacer afrenta al nombre de Dios. El Salmo 139, versículo 20, dice, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Los hombres impíos, los que no valoran el nombre de Dios y no santifican y no exaltan su nombre, en vez de eso, son injuriosos haciendo blasfemias contra Dios. El salmista dice de que son los enemigos de Dios los que blasfeman y van en contra de su nombre. El nombre de Dios debe ser santificado y eso nos lo enseña Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 9, en el modelo de oración del Padre nuestro. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ese es el modelo de oración el cual el mismo Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y nos dejó. En el libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 28, dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Levítico, capítulo 24, versículo 10 al 16, dice en la ley de Moisés, en que todo aquel que blasfemare el nombre de Dios será apedreado. Ahora, nosotros en la gracia, la blasfemia contra Dios y la blasfemia contra las reglas de Dios, los mandamientos de Dios, en insulto o en menosprecio,
que yo hago a las cosas que Dios considera sagradas siguen siendo pecado con una salvedad. Hoy ya no vamos a apedrear o me van a apedrear porque injurie o maldiga o diga cosas en contra del nombre de Dios o en contra de las cosas sagradas de Dios. Ya no me van a apedrear porque no estamos bajo la ley y estos principios fueron quitados, pero de todas maneras sí sigue siendo pecado y Dios lo sigue teniendo en cuenta, solamente que tenemos que esperar hasta el juicio. Esa es la regla que estamos viviendo ahora en la gracia. Antes de la gracia se ejecutaba un juicio. En el pueblo de Israel, bajo la ley, se ejecutaba juicio contra aquel que quebrantaba la ley o blasfemara contra Dios o de las cosas que Dios considera sagradas. En la gracia ya no, solo estamos esperando el día del juicio, pero aún maldecir, injuriar, insultar las cosas sagradas de Dios sigue siendo pecado que Dios lo tiene en cuenta. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es contra Dios mismo, porque el Espíritu Santo está en Dios por ser su fuerza, su poder y lo que lo hace ser el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Mateo capítulo 12, versículo 31 y Marcos capítulo 3, versículo 28, 29 y Lucas capítulo 12, versículo 10 nos presentan el incidente donde se registra en que Jesucristo dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede perdonar, porque Dios no la va a perdonar en este siglo ni en el siglo venidero. Quiere decir, de quien blasfeme, injurie el Espíritu Santo, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Si usted blasfema el Espíritu Santo, hoy Dios no lo perdonará y ni lo perdonará cuando restaure el reino. Dios seguirá teniendo esta regla cuando Dios sea el soberano en la tierra restaurada, es decir, su reino. Y si alguno afrenta su gobernación y no está de acuerdo, ya estando en la gobernación de Dios, estando con él, Dios no lo perdonará nunca. Como surgió esto cuando Jesucristo, en un suceso especial, expulsa a un demonio. Los enemigos de Jesucristo le decían, porque veían las señales y tenían conocimiento de las señales, pero aún así estaban en contra y aún ponían en tela de juicio y aún criticaban a Jesús como un falso Mesías. Aquellos hombres, queriendo desacreditar las señales de Jesús, eran los escribas y los fariseos que conocían las escrituras y entendían la Biblia y podían interpretar y ver y conocían las señales que testificaban en que Jesucristo era el Mesías. Sin embargo, habiéndose convertido en enemigos de Jesucristo, le blasfemaron, le injuriaron, le insultaron las señales que Jesús hizo. Y estas señales que hizo el Señor Jesucristo los hizo por medio del Espíritu Santo, el cual recibió cuando fue ungido. El Espíritu Santo es el poder de Dios y por medio del Espíritu Santo Jesucristo echó fuera el demonio y como era de Dios lo echó fuera. Y estos escribas y fariseos no razonaron y lanzaron blasfemia, injuria e insulto en contra del poder de Dios que había en Jesús. Pues sí, mis amados en el Señor, estamos viendo la blasfemia contra el Espíritu Santo, de que una blasfemia es un insulto y que quien blasfeme en contra del Espíritu Santo de Dios no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En otro video continuaremos hablando de la segunda parte, que la palabra de Dios corra y sea glorificada.